Bueno, hermanos, buenos días. Hemos llegado ahorita al tiempo para la predicación y quisiera iniciar la predicación trayendo tal vez a su memoria una noticia muy sonada en Cabo San Lucas hace tal vez unos 9 o 10 años. Esta noticia fue el caso de dos hermanos que mataron a un hombre aquí en Cabo San Lucas para cobrar un seguro de 4 millones de pesos. Estos hermanos mataron al hombre de una manera cruel y trataron de hacer pensar que el hombre que estaba muerto pues era uno de estos hermanos. Pero los peritos, pues los investigadores llevaron a cabo el proceso de investigación y descubrieron que no era uno de los hermanos, sino un señor que se dedicaba a vender periódicos. Usted escuchó esa noticia seguramente, ¿verdad? Bueno, el señor, pues obviamente el de los periódicos no tenía el seguro y mucho menos lo tenía a nombre de estas personas. Y tras la investigación, no solamente los hermanos que habían matado a este hombre se quedaron sin los 4 millones que habían planeado pues tener, sino que también fueron llevados a un proceso por el delito de homicidio. Y es que usted conoce la regla básica para cobrar el seguro, es que la persona fallecida sea la persona que tiene el seguro, ¿verdad? Si es otra persona, pues no se puede cobrar un seguro de vida por una persona que todavía está viva. Y esta es, por decirlo de alguna manera, la misma regla que nosotros encontramos en el texto que voy a exponer hoy. No hay vida eterna si la persona que murió en la cruz no es Jesucristo, el Hijo de Dios. Si la persona que murió en la cruz no es Jesucristo, el Hijo de Dios, no hay vida eterna. Si no creemos que el que murió en la cruz es el Cristo, el Hijo de Dios, no solamente no hay vida eterna para nosotros, pero dice la Escritura que tendremos que presentarnos delante del juez de toda la tierra y comparecer ante él por los delitos que hayamos hecho. Así que pensando en esto, por favor, acompáñame en el texto de la Escritura que es 1 de Juan, capítulo 5, y vamos a estar en la sección de los versículos 4 al 13. Con esto que hice de introducción, por favor, tenga esto en mente mientras leemos los versículos 4 al 13. 1 de Juan, capítulo 5, versículos 4 al 13. Cuando lo tenga, por favor, si me acompaña poniéndose de pie, y mientras doy lectura, si me sigue con su vista. Dice la palabra de Dios: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vamos a orar, hermanos. Una vez más, nuestro Dios y Padre Celestial,
Nos encomendamos a usted, Señor, para este tiempo de enseñanza, de instrucción, para que a través de su Espíritu, Señor, usted nos guíe a la verdad. Ayúdenos, Señor, para contemplar a Jesucristo. Ayúdenos, Señor, para no hacer o no tener o no conservar alguna idea, alguna especulación acerca de Cristo, cual no ha sido revelada en las Escrituras. Pero, Señor, que la imagen sea nítida a partir de su palabra. Guíenos, Señor, y sigue usted protegiendo a su iglesia, Señor, mostrándonos la bella imagen gloriosa de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Puede tomar su lugar. En las predicaciones pasadas hemos señalado que aquellos hermanos a quienes el apóstol Juan les escribió estaban pasando por una situación difícil. Algunos que habían estado involucrados en la iglesia, particularmente en la enseñanza, estaban enseñando en este punto que Jesús de Nazaret no era Dios. Se habían separado de la iglesia y estaban enseñando estas cosas. Jesús de Nazaret no era Dios. Y es que de manera particular estos hombres que se habían salido de la iglesia tenían problema con un tema, y era el hecho de que ellos no aceptaban los sufrimientos de Cristo como un medio que Dios había orquestado, planeado para la salvación de los pecadores. Así que creían que Jesús de Nazaret fue alguien especial, pero al mismo tiempo negaban que su crucifixión tuviera algo que ver con nuestra salvación y con los propósitos de Dios. Por esta razón, Juan escribe esta carta, primera de Juan, y fue muy insistente. Juan, si ustedes pueden recordar, fue muy insistente en los sufrimientos de Cristo. Mire, por ejemplo, si usted retrocede al capítulo 1, versículo 5, es el capítulo 1, versículo 7, dice: pero si andamos en luz, primera de Juan 1:7, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Noten allí la referencia a la sangre. Capítulo 2, versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Hace referencia al sacrificio de Cristo. Es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y luego en el 4:10, poquito más adelante, si pasamos ahí, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que Juan está declarando una y otra vez a través de esta carta la importancia de los sufrimientos de Cristo. Pero no solamente eso, está diciendo que Jesús es el Cristo, que es un sinónimo o era equiparable para decir Jesús de Nazaret es Dios. Por ejemplo, en el 4, versículos 2 y 3 también Juan hace esta referencia. Y bueno, cuando nosotros llegamos a nuestro texto, Juan apuntala, abona a esa misma idea, seguir señalando que Jesús de Nazaret es el Mesías, es el Cristo que vino, que murió por nuestros pecados para darnos vida eterna y victoria sobre Satanás. Juan hace esto para afirmarnos en la identidad de Cristo. Juan va a decirnos en el capítulo 5 que el Espíritu testifica que esto es verdad. El Espíritu testifica que esto es verdad. Y de antemano, hermanos, les digo, nuestro pasaje es fácil de entender en lo general, pero es muy difícil de entender en lo particular. Así que le quiero pedir para que usted pueda escuchar con paciencia la explicación, porque va a ser probablemente en algunos momentos un poquito difícil para nosotros. Pero esto es lo que quiero que quede muy claro a través de la exposición. Juan escribió estos versículos para afirmar a los creyentes en el testimonio dado acerca de Cristo. No hay que perder de vista esto.
El propósito de este escrito es afirmar a los creyentes en el testimonio dado acerca de Cristo. La argumentación que Juan va a usar me parece que se puede dividir en 3 puntos. Primeramente voy a hablar Jesucristo, nuestra victoria. Miren ustedes ahí versículos 4 y 5, Jesucristo, nuestra victoria. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, hermanos, para entender correctamente estos versículos, tenemos que ir al principio, a los comienzos, al mismo libro de Génesis. En Génesis se nos dice que Dios hizo pues el mundo, puso un huerto, el Edén, y puso un jardín especial donde puso a Adán y Eva. Bueno, puso a Adán y luego de Adán hizo a Eva. Un lugar hermoso en el cual Dios disfrutaba de comunión con ellos. Pero llegando al capítulo 3 nos encontramos con este personaje, la serpiente, que instiga a la mujer a que tome del fruto del árbol que Dios le prohibió, ¿no? Dios le había dicho en Génesis 2 a Adán: puedes comer de todo, excepto de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ¿qué hace la serpiente? Toma, porque si tú comes de ese árbol, vas a ser como Dios. Finalmente, ¿qué hicieron Adán y Eva? Nosotros sabemos, comieron del fruto que Dios le prohibió, y de esta manera lo que Dios había preparado para Adán y Eva, lo perdieron. El dominio que Dios les había dado, habiéndoles dicho, pueden ustedes gobernar, juzgar la tierra, lo perdieron. ¿Y quién ocupó ese lugar? Satanás. Y desde entonces Satanás estableció su reino sobre la tierra. Y él estableció su reino a través de principios, a través de creencias, por medio de las cuales hace resistencia en las personas contra Dios. Usted sabe, por ejemplo, cuando uno tiene una infección fuerte, por ejemplo, le pueden sacar sangre, o hay diferentes maneras de saber a qué tipo de antibiótico tiene usted resistencia, ¿verdad? Y algunas veces en que aparece mucha resistencia a muchas cosas, y usted no puede tomar diferentes antibióticos porque no van a servir. Ese virus tiene resistencia a todas estas cosas, ¿no? Bueno, Satanás se ha encargado de diseminar, difuminar por todas partes un virus para que las personas tengan resistencia contra Dios, para que se opongan a Él. 2 Corintios 4:4, por ejemplo, nos dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Así que el panorama es oscuro pensándolo hasta ahí. Pero la verdad que nos enseña la Biblia, hermanos, es que aún en medio de esa oscuridad, Dios hizo brillar una luz, ¿verdad? Y a través de la historia, Dios ha estado trabajando entre nosotros para devolverle al hombre lo que el hombre perdió en el jardín del Edén. Finalmente, Dios ha enviado a un campeón delante de nosotros, a Jesucristo. Lo ha enviado para que Él pueda devolver todo aquello que en un principio el hombre perdió. Así que Cristo vino, entró en este mundo, vivió una vida perfecta, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó. Y de esta manera, hermanos, en el sistema de justicia de Dios, Cristo pagó todo lo que nosotros habíamos generado en deuda por causa del pecado. Cristo lo pagó todo. La deuda fue cancelada. El campeón resucitó al tercer día. El Padre lo exaltó y lo hizo Señor sobre todo. Con eso en mente, hermanos, de esto nos hablan los versículos 4 y 5. Nos dicen que nosotros tenemos a este campeón, Jesucristo,
Y que nosotros, por la medio de la fe en Él, porque Dios ha conformado una nueva familia, ya estamos del lado vencedor, ya estamos del lado que ha vencido. Recuerdo que una vez me encontré a uno de mis profesores de la preparatoria y de forma burlesca, porque él sabía que yo era cristiano, me dijo: ay, ¿quién va ganando? Y no recuerdo si estaban pasando situaciones en el mundo que sí parecía que el diablo estaba como desatado. ¿Y quién va ganando?, me dijo así. Yo le dije: Dios. Y así nada más me hizo la pregunta y se fue riendo. Ya yo me quedé en casa y me quedé pensando, no, creo que esa no fue la respuesta correcta. Le hubiera dicho: ¿quién ya ganó? Más bien, porque ya alguien venció. Cristo ya venció. No es que está compitiendo y a ver si va ganando, es Él ya venció. A través de su muerte en la cruz, Cristo ya rompió con todo lo que Satanás tenía en mano para condenarnos. La deuda ha sido cancelada, la muerte ha sido vencida. Ya para nosotros la muerte no es una condenación, es una transición, simplemente. Estamos del lado de vencedor. Nos dice Primera de Juan capítulo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino, versículo 5, el que cree que Jesús es el Hijo. Él ya obtuvo la victoria por nosotros. Ahora, hermanos, cada uno de nosotros puede creer en su propia versión de Cristo y disfrutar de la victoria. Es una pregunta. No podemos hacernos una versión de Cristo cada quien y disfrutar del mismo beneficio, ¿verdad? Hay un Cristo que ha sido revelado, que vino a este mundo y ha sido revelado también en las Escrituras. También un señor con quien hablaba en una ocasión me dijo que Cristo había obligado a Judas a traicionarlo. Pero me decía: esta es mi teoría. ¿Y sabe qué es lo que sucede con eso? Es que cada quien puede llegar a sentirse con el permiso de hacer la propia imagen de Cristo como más le parezca. Pero lo que nos dice Juan más adelante es que si vamos a tener vida eterna, si hay vida eterna, no es creyendo en cualquier Cristo, es en el Cristo que ha sido atestiguado. Y ese es mi segundo punto: Jesucristo atestiguado. Mire, versículos 6, 7 y 8 dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Esto es muy importante, porque el Espíritu es la verdad. Y porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Ahora sí que, hermanos, vamos a ver algunas cosas muy técnicas aquí. Así que acuérdense cuando iban en la escuela, si era la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, porque te pone aquí un poquito denso. Primera cosa, técnica. Allí habla de agua y sangre, ¿no? Acabamos de leer. Ese es el que vino mediante agua y sangre. ¿Qué significa agua y sangre? Bueno, algunos dicen que se refiere a la cena del Señor. Otros dicen que se refiere cuando le perforaron el costado al Señor y salió agua y sangre. Bueno, hay muy poca evidencia para eso. Pero donde sí hay un poquito más de peso es en decir que el agua y la sangre se refieren al bautismo y la muerte de Cristo. ¿Y por qué sabemos que puede ser más por allí? Porque en aquellos años existía un falso maestro llamado Cerinto. Cerinto decía que Jesús de Nazaret era un hombre extraordinario y que cuando él se bautizó, entonces vino algo como un espíritu sobre él. Era el Espíritu de Cristo, era el Espíritu del Hijo de Dios, y estuvo con él, y fue a causa de eso que él hacía milagros y cosas increíbles. Pero, decía Cerinto, esta parte: cuando Jesús ya iba a la cruz, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios se fue de él, porque el Espíritu de Dios no puede padecer
y entonces Jesús murió como un simple hombre. Juan está diciendo aquí, no, si afirmamos que Jesús es el Cristo es de pi a pa, ¿no? O sea, de principio a fin. Él es el Cristo en su bautismo, Él es el Cristo en su muerte. Nunca dejó de ser el Hijo de Dios. Ni aun cuando en la cruz exclamó, Padre, ¿por qué me has desamparado? No dejó de ser Dios el Hijo. Otra cosa técnica aquí es una que no se puede apreciar en nuestra traducción. Ahí en el versículo 6 nos dice, este es Jesucristo que vino. La palabra vino allí es la palabra elthon, y este es un verbo aoristo, activo, participio, que se puede traducir como revelándose o manifestándose. Así que una traducción más precisa del versículo 6 sería esta: este es el que revelándose, manifestándose en agua, hablando acerca de Cristo. En la Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, dice, y Jesucristo, versículo 6, y va a estar también en pantalla, fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. ¿Por qué es importante este detalle, hermanos? Porque si Juan está atacando la herejía de Cerinto, Juan no cree que Jesús comenzó a ser el Cristo en su bautismo. Juan cree que el Cristo ya existía y se hizo carne. Siempre ha sido el Cristo. No comenzó a ser, ya existía. Y lo que sucedió simplemente en su bautismo fue que Él se reveló como el Cristo de manera pública a través de su bautismo. Ese es el pequeño detalle que nos ayuda a entender esta parte. Cristo no comenzó cuando se bautizó, Él ha sido siempre. Pero estas fueron las maneras en que el público, la gente, pudo ver al Cristo, desde su bautismo hasta su muerte en la cruz. Hermanos, puede sonarles como que algo muy simple, pero yo puedo perder el púlpito, puedo perder mi privilegio de predicar si no enseño correctamente este versículo. Es tierra santa, hermanos. Estamos hablando de la divinidad de Cristo. Estamos hablando que de esto depende la vida eterna. El Señor dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hermanos, entender que Jesús es Dios es vital para nuestra salvación. Es vital. Ahora, hermanos, la tercera cosa difícil, yo les dije, es que en nuestras Biblias Reina Valera, Biblia de las Américas, hay una porción añadida en los versículos 7 y 8. Esta porción no aparece en los escritos griegos más confiables, y las fuentes que consulté dicen que al parecer alguien estaba copiando el Nuevo Testamento y mira, habla de tres, la sangre, el agua y el Espíritu. Se parece como al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y puso una nota al margen, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo que sucedió es que el siguiente que copió esa copia vio esa anotación, se le hizo muy padre y la agregó al texto. Y lo que pasa es que el siguiente pues ya dijo, esto es parte del texto, y lo agregó. Y las copias de las copias de las copias conservaron esa parte en la Biblia oficial, que era la Vulgata latina de aquel tiempo. Y por eso se ha conservado hasta el día de hoy. Pero los investigadores han encontrado escritos más antiguos y se han dado cuenta que esta fue una anotación que se agregó. Entonces, hermanos, cuando usted ve esa parte donde habla acerca del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, no aparece en el texto original. No aparece en el texto original. Si usted quiere ver cómo se ve, en la Nueva Versión Internacional dice así, y lo van a tener ahí. Tres son los que dan testimonio, y luego pasa al versículo 8, y los tres están de acuerdo, el Espíritu, el agua y la sangre. Eso es lo que realmente dice el texto. Y en esencia lo que esto significa es que nosotros no nos podemos hacer nuestra propia imagen de Cristo como queramos. Tenemos que mirar a los testimonios.
¿Cuáles testimonios existen? Es el testimonio del bautismo, es el testimonio de la cruz y es el testimonio del Espíritu. ¿Cuál es el testimonio del Espíritu? Es o son los evangelios. Aquello que Dios ha querido revelar, aquello que Dios nos ha dado para testimonio de quién es Cristo, son los evangelios. Mire, acuérdese cómo le dijo nuestro Señor a sus discípulos en Juan 14. Sin embargo, dice, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Y luego capítulo 15, versículo 26. A ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Así que, hermanos, Juan está diciéndonos, usted no puede formarse la idea de que guste acerca de quién es Cristo, su propia opinión. Dios ha dado su testimonio. Y usted tiene que voltear a ver los evangelios y mirar qué testimonio nos ha dado Dios. Y podemos mirar 2 pasajes de los evangelios para ver qué testimonio nos ha dado Dios, qué nos ha dejado. Miren, su bautismo en Marcos 1 del 9 al 11 nos dice: y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y hasta Corinto podría decir en ese versículo: amén, sí. Pero en la crucifixión también Dios dejó un testimonio. Marcos 15, 39. Viendo el centurión a Jesús, viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo: en verdad este hombre era Hijo de Dios. De principio, Marcos 1, al final, Marcos 15, principio a fin, el hombre que es bautizado, el hombre que es crucificado, es el Hijo de Dios. ¿Qué debemos de creer acerca de Cristo? Lo que Dios ha dicho acerca de Él. No lo que queramos, lo que Dios ha dicho de Él en su palabra. Y luego versículo 9 nos dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. La ley en el Antiguo Testamento establecía que cualquier delito se iba a juzgar por medio de 2 o 3 testigos. Y había delitos que llevaban hasta la pena de muerte, que tenía que apedrearse alguna persona si era un falso profeta. Entonces, el testimonio era muy importante, hermanos, muy importante. Si llegaban 2 testigos confiables hablando acerca de un asunto y su testimonio concordaba, no había otra cosa más que, hay que hacer lo que corresponde a lo que estas personas vieron, escucharon, palparon, sintieron. Bueno, hermanos, Dios nos ha dado su testimonio. Nos ha dejado eventos, nos ha dejado la voz de su Espíritu en la palabra. No tenemos para qué hacernos nuestra imaginación, hermanos. Debemos mirar lo que dicen las Escrituras y creer en el testimonio de Dios. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y con estas palabras, enfatizo, hermanos, con estas palabras, Juan hace un llamado a tener una posición fija y firme en cuanto a Cristo. Cuando nosotros creemos, nos dice ahí, recibimos el testimonio, recibimos el Espíritu Santo en nosotros que nos confirma: Él es el Cristo, Jesús de Nazaret, el Cristo. Pero si nosotros decidimos no creer, nosotros estamos diciendo que Dios es mentiroso. Hermanos, cuando una persona dice: yo creo que Cristo más bien es como así, le voy a decir una cosa, hermanos: esa persona se cree más inteligente que Dios. Es lo que dice el texto.
Si estamos haciendo a Dios mentiroso, significa, bueno, es que yo sé cosas que Dios no sabe acerca de su Hijo. Y eso no es correcto. Hermanos, el seguro de vida eterna que Dios nos ha prometido solo se puede cobrar si creemos que el que murió en la cruz es Jesucristo. A eso nos lleva el tercer punto, versículos 11 y 12, Jesucristo nuestra vida eterna. Mira ahí, nos dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿tiene qué? Y el que no tiene al Hijo de Dios, ¿no tiene? Gracias. Así que, querido amigo, amiga, visita que nos acompaña el día de hoy, ¿tiene usted al Hijo de Dios? En otras palabras, ¿ha puesto usted su confianza en Jesucristo tal como ha sido revelado en las Escrituras? Tal como nos dan testimonio de Él los Evangelios, como nos enseña la palabra de Dios. Amigos, la palabra de Dios nos enseña que el hombre tiene un problema con Dios, es el pecado. El pecado nos hace una separación con Dios. El pecado nos acumula una deuda con Dios. Por eso aquello que nos enseñaban a orar de niños, no, perdónanos nuestras deudas. Hay una deuda que hay entre Dios y nosotros que nosotros no podemos pagar. Fue así entonces que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Él vino a vivir la vida perfecta, a mostrarnos a Dios, pero Él también vino para salvarnos al pagar la deuda de nuestro pecado. Jesucristo, el Hijo de Dios, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, tomó nuestro lugar, cargó con nuestro pecado y sufrió nuestro castigo en la cruz para que usted y yo podamos tener salvación. Y ahora, hermanos, ¿a qué nos llama el Señor? Sino a decirle a las personas, reconcíliense con Dios. La deuda ha sido pagada, ya está cancelado. Pero Dios todavía llama y requiere que de nosotros venga ese arrepentimiento, esa reconciliación con Dios y esa confianza en su Hijo, el Señor Jesucristo, que murió pero que también resucitó. Y la Biblia dice que si usted confía en Él, usted tiene vida eterna. Pero si usted no confía en Él, no tiene la vida. Querido amigo, usted no necesita ganar la vida eterna. Ya todo el mérito lo tiene Dios. Él ya venció. Él ya logró todo. Todo el mérito es de Dios. Por supuesto, hay un esfuerzo, hay un abandono del pecado, hay una lucha por la santidad. Pero ninguno de nosotros puede decir, Señor, yo aporté el 20% de mi salvación. Todo el mérito, toda la gloria es de Dios. La salvación es del Señor. El que tiene el Hijo tiene la vida. Y aquí comienzo a concluir, hermanos, porque Juan también comienza a concluir su argumento. En el versículo 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Hermanos, nuestra tarea no es hacer a Cristo más aceptable para las personas cuando hablemos con ellas. Nuestra tarea no es hacerlo más amigable. Nuestra tarea no es presentar una imagen de Cristo más chica para que la gente no se sienta ofendida. Nuestra tarea es hablar de Cristo como ha sido revelado en la Biblia, y para que cuando las personas crean, lo escuchen, lo abracen a este Cristo verdadero, disfruten de la vida eterna. Y vida eterna no es vida por 3 años, hermanos, es vida eterna, es disfrutar de Dios ahorita y para siempre. Y Juan les dice, estas cosas les escribo no para desanimarles, no para hacerlos dudar, sino para decirles, ustedes que han creído en Cristo, ya están bien con Dios. Disfruten eso, gocen de eso, y que Dios nos ayude a nosotros en la iglesia a compartir a Cristo como Él se ha revelado en la Biblia. Oremos. Gracias, nuestro amado Dios, por esta palabra.
Ciertamente, Señor, un texto que nos exhorta, nos anima a no tratar de domesticar, pensar que podemos hacer a Dios a nuestra propia imagen, pero que nos alienta a mirar al Dios verdadero, al Hijo de Dios Jesucristo, y confiar en Él. Oh Señor, por favor, tenga bien formar a Cristo en el corazón, una imagen nítida y clara en aquellos que escuchan, no solamente a través de esta predicación, sino en las enseñanzas de la iglesia, en los cantos de la iglesia, que puedan ver al Cristo de la Biblia, al Cristo que vino y murió y que resucitó. Gracias, Señor. Le damos honra y gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.